Cuando escuchas la frase Segunda venida de Cristo, ¿qué imagen te viene a la mente? Para muchos, es una escena pintada con fuego y un toque de trompeta resonando a través del cielo, y una figura majestuosa descendiendo a la tierra, mientras el mundo queda paralizado en asombro. Es la imagen predicada desde los púlpitos e ilustrada en pinturas dramáticas. Sin embargo, Edgar Cayce, a menudo llamado el profeta durmiente, ofreció una visión que es a la vez menos teatral y mucho más íntima. Él sugirió que el regreso de Cristo no es simplemente un evento para esperar en el futuro, sino una transformación para despertar en nuestros propios corazones. Antes de descartar esto, considera tu propia vida. ¿Has sentido una inquietud especial últimamente? En los últimos años, un intenso anhelo de significado que ninguna posesión material puede satisfacer. Las conversaciones sobre espiritualidad ahora se cuelan en los descansos para el almuerzo en las oficinas corporativas, en cafeterías, en Londres y en mesas de cena. Personas que antes se burlaban de la idea de un cambio interno, ahora leen libros sobre atención plena, energía y Casey. Él creía que estos discretos cambios en la conciencia humana eran los mismos comienzos de la segunda venida. En la lectura 26249, Casey lo describió de esta manera. Cristo, como en Jesús, vuelve a la tierra no como uno nacido, sino en los corazones y mentes de aquellos que buscan conocer sus caminos. En otras palabras, la vuelta de Cristo no es un solo momento estruendoso en el escenario mundial, sino un despliegue gradual dentro de los individuos, un despertar a la vez. Esta perspectiva resuena con pasajes bíblicos que a menudo se interpretan literalmente. En Mateo 24:27, Jesús dice, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mientras muchos imaginan un destello literal en el cielo, Casey instó a una lectura más profunda. El despertar de la conciencia de Cristo puede iluminar a la humanidad de una manera súbita, pero interna, extendiéndose de alma a lo largo del mundo. Casey también enseñó que este proceso no ocurrirá en un futuro lejano, sino que ya está en marcha. En la lectura 5649, dada en la década de 1940, se declaró que el tiempo y los tiempos y medios tiempos han llegado a su fin, y comienza la preparación para la nueva era, el nuevo ciclo de conciencia en la Tierra. Él relacionó este cambio con lo que los astrólogos llaman la era de Acuario, un periodo de mayor conciencia espiritual. Según Case, mediados del siglo XX marcó el inicio de esta preparación, la cual continuaría por generaciones hasta que la humanidad alcanzara un punto crítico. Es una afirmación audaz, pero mira a tu alrededor hoy. Las noticias globales son una implacable mezcla de agitación y transformación. Hay guerras y rumores de guerras, eventos climáticos extremos que rompen récords, y debates morales que dividen comunidades. Pero junto al caos, también hay un intercambio sin precedentes de ideas espirituales entre culturas, ayudado por la tecnología que puede unir voces desde Nueva York hasta Nueva Zelanda. En Case encontramos este paradojo, la luz y la sombra ascendiendo juntas como parte de los grandes dolores de parto antes de una nueva era espiritual. Para Case, las señales de la segunda venida no estaban ocultas en códigos secretos ni eran accesibles solo para unos pocos elegidos. Eran visibles para cualquiera dispuesto a mirar más allá de las interpretaciones impulsadas por el miedo de la profecía. En su opinión, el fin de los tiempos descrito en las Escrituras se trataba menos sobre el fin del planeta y más sobre el cierre de una era, el final de una forma de pensar y vivir que ha dominado a la humanidad durante siglos. Así como la transición de la era agrícola a la era industrial reconfiguró todos los aspectos de la sociedad, el cambio hacia esta nueva era espiritual modificaría cómo entendemos a Dios, a los demás y hasta a nosotros mismos. En la lectura 5749-6, Case explicó que la segunda venida no es el regreso de un ser, sino el despertar de la conciencia de Cristo en los corazones de los hombres. Esa frase, conciencia de Cristo, es central para la comprensión de Casey.
no está limitada a ninguna religión, denominación o cultura. Es la presencia viva de Dios expresada a través de la compasión, el perdón, la paciencia y el amor, cualidades que pueden ser cultivadas por cualquier persona, independientemente de su origen. Desde esta perspectiva, la segunda venida no se pospone hasta un momento de paralización mundial. Está sucediendo ahora, en las decisiones silenciosas que la gente toma todos los días. Cuando un propietario de negocio en Toronto perdona la deuda de un cliente en lugar de emprender acciones legales, cuando una enfermera en Birmingham se sienta al lado de la cama de un paciente moribundo, sosteniendo su mano sin juzgar, cuando un adolescente en Los Ángeles decide hablar en defensa de un compañero de clase que está siendo acosado, Casey lo vería como señales de la segunda venida. Son formas sutiles, pero poderosas en que Cristo regresa a la tierra. Esto no quiere decir que Casey negara los eventos desafiantes de los que Jesús habló en Mateo 24, guerras, desastres naturales, confusión moral. Por el contrario, los reconoció como catalizadores necesarios para el cambio. En Apocalipsis 21, Juan habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, que Casey interpretó como un estado renovado de la conciencia humana más que como una reestructuración literal del planeta. Muchos cristianos encuentran esta interpretación reconfortante porque elimina el temor a un final violento y catastrófico, pero también desconcertante, porque coloca la responsabilidad de la segunda venida directamente en los hombros de cada persona. Si el regreso de Cristo depende del despertar de corazones y mentes, entonces nadie puede simplemente esperar pasivamente. Casey a menudo animaba a las personas a vivir como si la segunda venida ya estuviera aquí. Esa era la verdadera preparación. En la lectura 2533-8, aconsejó a un hombre: vive en esa conciencia de Cristo que promueve el amor, la paciencia, la esperanza, la caridad en tus asociaciones diarias, y conocerás la venida del Señor. Tal consejo saca la segunda venida del ámbito del debate teológico y la lleva al terreno de la vida práctica diaria. Casey hablaba del viaje de la humanidad en ciclos, y el cambio a la era de Acuario fue, en sus palabras, no simplemente una curiosidad astrológica, sino un cronograma divino. Creía que cada gran época traía consigo un nuevo enfoque para el desarrollo humano. La era de Piscis, que él relacionó con los 2000 años posteriores al nacimiento de Jesús, fue un tiempo centrado en la fe, el sacrificio y la devoción personal a Dios. La era de Acuario, dijo, llevaría esas semillas hacia adelante en una era centrada en la unidad, la comprensión espiritual y el reconocimiento de lo divino dentro de todas las personas. En esta luz, la segunda venida no fue un evento aislado, sino el florecimiento de lo que comenzó durante el ministerio terrenal de Jesús. Donde antes el enfoque estaba en creer en Él, la nueva era desafiaría a la humanidad a vivir como Él, expresando el mismo amor incondicional y la conciencia de nuestra unidad con el Creador. El cambio no sucedería de la noche a la mañana, ni estaría libre de resistencia. Casey explicó que este proceso no se desarrolla en silencio. A medida que la luz de una mayor conciencia espiritual se hace más fuerte, también lo hace la sombra del miedo, el materialismo y la división que intentan mantenerse firmes. Señaló ciertos signos que indicarían que esta nueva conciencia estaba cobrando impulso. Uno de ellos era una aceleración rápida en el intercambio de conocimiento en todo el mundo, algo que se ha vuelto sorprendentemente real en la era de la comunicación instantánea. Un buscador en Auckland ahora puede asistir a una conferencia en línea impartida en Boston, mientras un grupo de meditación en Dublín se conecta en tiempo real con uno en Vancouver. Casey no podría haber descrito Internet en términos modernos. Sin embargo, su visión de un mundo donde verdades espirituales se compartieran libremente a través de fronteras es precisamente lo que estamos presenciando hoy. Otro signo que Casey sugirió sería un creciente desencanto con soluciones puramente materiales a los problemas de la vida. En las naciones ricas, donde la comodidad y la conveniencia alcanzaron niveles sin precedentes, la gente está descubriendo que las posesiones por sí solas no pueden calmar el anhelo inquieto del alma. Esto explica por qué vemos ejecutivos en Nueva York haciendo retiros de silencio, jubilados en Melbourne aprendiendo sanación energética y parejas jóvenes en Londres recurriendo a prácticas espirituales antiguas para encontrar significado en un mundo acelerado.
Casey vio estas tendencias no como modas pasajeras, sino como los primeros síntomas del despertar de la conciencia de Cristo dentro de la humanidad. Sin embargo, para él estaba claro que la era de Acuario no traería paz automáticamente. La transición estaría marcada por perturbaciones ambientales, agitación social y conflictos nacidos de enfrentamientos de visiones del mundo. Advirtió que estos eventos tentarían a muchos a retirarse en el miedo o el cinismo, pero que aquellos centrados en la conciencia de Cristo interior servirían como anclas de estabilidad para los demás. Las tormentas, enseñaba, no eran castigos de Dios, sino oportunidades para que la humanidad eligiera la compasión sobre la crueldad, la cooperación sobre la división. Para Casey, la segunda venida no se trataba de esperar un rescate desde arriba, sino de prepararnos para encarnar las cualidades divinas que pueden transformar el mundo desde dentro. Cuando habló sobre la segunda venida como un despertar de la conciencia de Cristo, no estaba ignorando las profecías bíblicas. En cambio, las releía a través de un lente espiritual. Tomemos Hechos 1:11, donde dos ángeles dicen a los discípulos: «Este mismo Jesús, que os ha sido tomado de entre vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo». Muchos imaginan esto como un descenso literal desde el cielo. Casey alentó a los buscadores a preguntarse, ¿de qué manera similar? ¿Podría significar que, así como Jesús dijo que el reino de Dios estaba dentro de nosotros, su ascensión fue un levantamiento de conciencia, y su regreso podría ser lo mismo, un aumento de la conciencia humana para encontrarse con lo divino? En Mateo 24, Jesús advierte sobre falsos profetas y aquellos que afirmen, «Aquí está Cristo» o «Allí está Él». En cambio, insistió en que su venida sería como un relámpago que atraviesa el cielo. Para Casey, esto no describía a una figura apareciendo en un lugar físico y viajando por el mundo, sino la súbita e innegable realización de la verdad en muchos corazones. Así como el rayo elimina todo en un instante, el despertar de la conciencia de Cristo podría barrer rápidamente a la humanidad una vez que las condiciones adecuadas estén presentes. Apocalipsis 21 ofrece otro poderoso símbolo. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Tradicionalmente, esto ha sido interpretado como Dios recreando los cielos y la tierra físicos después de un juicio final. La interpretación de Kai, sin embargo, fue más interna. Él vio el nuevo cielo como una visión espiritual renovada y la nueva tierra como relaciones humanas transformadas y nuevas formas de vivir. En esta visión, la segunda venida no es la destrucción del viejo planeta, sino la elevación de la vida en él. Estas interpretaciones cambian la segunda venida de un evento lejano a un llamado presente. En este sentido, cada acto de bondad, cada momento de perdón, cada paso hacia la verdad es una contribución personal a la segunda venida. Para ilustrar esto, Casey a menudo hablaba sobre la ley de causa y efecto, lo que muchos hoy llaman karma. Para él, la conciencia de Cristo era la alineación perfecta con la ley divina, y cuando suficientes personas comenzaran a vivir en esa alineación, la conciencia colectiva de la Tierra cambiaría. Para alguien que vive en una ciudad moderna, esta perspectiva resulta tanto desafiante como empoderadora. Puede que mañana no veas fuego descendiendo del cielo, pero puedes despertarte cada mañana y decidir vivir como si Cristo ya estuviera aquí. Si suficiente gente toma esa decisión, Casey creía que las profecías de la Biblia se habrán cumplido de la forma más profunda posible, no por espectáculo, sino por transformación. Mirando el mundo hoy, no es difícil ver la mezcla de esperanza y agitación que Casey describió. Habló de un periodo en el que la humanidad se encontraría en una encrucijada, con un camino que lleva hacia una división más profunda y otro hacia un despertar compartido. Las guerras, tanto grandes como pequeñas, dominan los titulares desde Europa del Este hasta Oriente Medio. Desastres naturales, desde incendios forestales sin precedentes en Australia hasta inundaciones históricas en Estados Unidos, afectan incluso a las democracias más estables. Estos eventos son vistos a menudo como señales de declive, pero Casey los entendía como los dolores parto de un planeta en transición. Necesarios, dolorosos a veces,
pero conduciendo hacia algo completamente nuevo. La pregunta implícita es si usaremos estas presiones para fortalecer nuestra compasión y dejar que se profundice en nosotros. Otro signo al que Case apuntó, y que es especialmente visible en nuestro tiempo, es el hambre global de comprensión espiritual. En la mitad del siglo XX, la identidad religiosa en gran parte del mundo occidental era heredada, ligada a la tradición, en lugar de a la exploración personal. Hoy, innumerables personas en ciudades como Londres, Toronto o Oakland buscan activamente respuestas más allá de sus creencias de infancia. Aplicaciones de meditación compiten con el entretenimiento en los teléfonos móviles. Reuniones espirituales son comunes en comunidades que antes estaban separadas, y conversaciones sobre sanación energética o conciencia suceden de manera casual en los pasillos corporativos. Case previó que la búsqueda espiritual de la humanidad cruzaría fronteras culturales y nacionales, creando una especie de espacio espiritual común. Y esto es exactamente lo que la era de Internet ha acelerado. Un maestro de yoga en California puede inspirar a alguien en Argentina. Un místico en India puede llegar a audiencias en Nueva York. Y antiguas escrituras, antes guardadas en archivos, ahora están disponibles para cualquiera con un motor de búsqueda. Esta facilidad de acceso, sugería Casey, sería uno de los indicadores más claros de que la conciencia de Cristo estaba despertando en la humanidad a una escala colectiva. Pero al mismo tiempo, la tentación hacia el egoísmo y la avaricia también crecería. Casey advirtió que el despertar de la luz a menudo provoca una reacción de las fuerzas de la oscuridad, no como una batalla sobrenatural en el cielo, sino como la lucha humana entre el interés propio y la generosidad. Para quienes saben mirar, los signos no son sutiles, son tan claros como el cambio en las conversaciones durante la cena. Las preguntas sobre el propósito y la incomodidad de vivir solo para lo material. Estos momentos de cuestionamiento no son debilidad, sino los primeros movimientos de una revolución interna. La visión de Casey sobre la segunda venida nos invita a reconocer estos movimientos por lo que son: el lento y constante regreso de la presencia de Cristo al corazón humano. La interpretación de Casey transforma la segunda venida de un evento futuro y lejano en una experiencia viva y presente. No es algo que nos sorprenderá desprevenidos como un ladrón en la noche, sino un proceso en el que podemos elegir participar desde ahora mismo. Esta visión elimina el miedo a un fin catastrófico y lo reemplaza con la responsabilidad de la transformación personal. No basta con admirar a Jesús desde lejos, ni con debatir cronologías teológicas. El llamado es a vivir como si Él caminara a tu lado en cada interacción, cada decisión y cada pensamiento. Imagina qué pasaría si comunidades enteras adoptaran esta conciencia. Si las discusiones políticas en Washington o Canberra comenzaran con un genuino deseo de buscar el mayor bien para todos. Si las juntas directivas en Londres o Vancouver midieran el éxito no solo en ganancias, sino en cómo sus decisiones afecten el bienestar de las personas. Si familias divididas por antiguos rencores escogieran la reconciliación sobre el orgullo. Casey creía que estas pequeñas elecciones, multiplicadas en todo el mundo, formarían el propio tejido de la nueva tierra profetizada. En una de sus declaraciones más directas sobre el tema, recordó a un consultante en la lectura 262-49 que la segunda venida está dentro del despertar al Cristo en uno mismo. Para él, la profecía no era una fecha marcada en un calendario cósmico, sino un proceso vivo que ya se estaba desarrollando. Algunos lo reconocerán y se unirán. Otros seguirán esperando una señal en las nubes, sin darse cuenta de que esa señal ha estado brillando en los corazones de sus vecinos todo el tiempo. Las trompetas del Apocalipsis pueden ser los momentos que nos despiertan a la verdad. El descenso del Señor, el reconocimiento del amor divino en nosotros mismos. Y la Nueva Jerusalén, la sociedad que construimos cuando la compasión se convierte en el fundamento de nuestras relaciones. Para quienes vivimos hoy, en una era de noticias instantáneas y cambio constante, la visión de Casey puede parecer tanto urgente como reconfortante. Urgente, porque coloca la responsabilidad del segundo advenimiento en nosotros. Reconfortante, porque nos dice que el poder para cumplir esta profecía ya está dentro de nosotros, no en un futuro lejano, sino en el momento presente. Entonces, quizá la verdadera pregunta no es ¿cuándo volverá Cristo?, sino ¿cuándo le permitiremos regresar en nosotros? La segunda venida, como Casey la entendió,
Es el mayor despertar colectivo en la historia humana. Y cada vez que eliges el amor sobre el rencor, la generosidad sobre la avaricia, participas en ella. Te conviertes no solo en testigo de la profecía, sino en uno de sus constructores. Si has encontrado significado en esta perspectiva, tómala como algo más que inspiración. Acéptala como un desafío para vivir de tal manera que la presencia de Cristo se vuelva inconfundible en ti. Y al hacerlo, descubrirás que la segunda venida que has estado esperando ya ha comenzado.